Hola doctores, somos Dent y como todos los lunes toca el diccionario dental. La palabra de hoy será bruxismo. El bruxismo es una parafunción que consiste en apretar o frotar los dientes. Esto puede darse de forma nocturna o diurna y las causas son múltiples. Puede ser estrés, apiñamiento dental, postura, hábitos de sueño, etc. Pero vamos a ver qué dice la evidencia científica sobre este viejo conocido. Pues en 2020 se hizo un estudio que buscaba evaluar la relación entre trastorno temporomandibular y bruxismo nocturno. A 52 pacientes se les aplicó cuestionarios y también criterios diagnósticos para TMD, lo que encontró que 40 de estos tenían ambos. Y el resultado fue que los pacientes con trastorno temporomandibular y bruxismo mostraban más dolores de cabeza que los que solo tenían trastorno temporomandibular. También en 2020 se hizo una revisión sistemática que buscaba evaluar si los niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad podían tener más probabilidad de desarrollar bruxismo. Lo que se hizo fue que se eligió 32 estudios con una muestra total de 2.629 niños y adolescentes, donde se encontró que los que tenían diagnóstico definitivo y no solamente signos de trastorno por déficit de atención, tenían una mayor probabilidad de desarrollar bruxismo tanto diurno como nocturno. Algo genial que encontramos fue un artículo de 2019 que evaluaba el diseño de una nueva tecnología para monitorear el bruxismo. Aquí tienen un pequeño adelanto, pues es tan genial que hemos decidido hacer un video completo solamente de esto el día viernes. Y para finalizar, algo que todos hemos oído es que el impacto psicológico y la crisis económica que trajo el COVID iba a hacer que aumenten los casos de bruxismo. Pero en Brasil decidieron documentarlo. Así que hicieron un estudio donde encontraron que la pandemia iba a hacer que haya un mayor riesgo de desarrollar, empeorar y perpetuar los casos de bruxismo, pero principalmente el bruxismo diurno. Y lo que recomendaban era que usemos todas las herramientas posibles para poder paliar esto a través de la relajación. Eso es todo por esta semana, doctores. Saben que pueden dejar sus mails en los comentarios si desean los artículos en PDF y no olviden unirse a esta gran comunidad. Cuídense mucho.